Mira directamente a su señor. Agni advirtió que no debía revelar su identidad. O mejor dicho, la identidad del apóstol, y añadió que es el núcleo de los dioses. El señor principal, en completo blanco. Escucha atentamente al apóstol Egnis. Agni observó que, si realmente hay un traidor entre ellos, entonces, definitivamente participa en su reunión ahora mismo, y añadió que, a pesar de todo el peligro, por una única razón, el apóstol hizo una breve pausa. Ricky y Frey observó atentamente todo lo que sucedía. El personaje principal observó todo con cuidado. A través de su máscara, Agnes siguió diciendo que no debía hacerlo, para reconocer a su apóstol. El señor rió fuerte a las palabras. Observó que, incluso si tomamos en cuenta este hecho, aún así, no puede evitarlo solo. Y añadió que él fue el primero en hablar de ello. Ahora le avergüenza. Ananta y Nasdaq observaron atentamente a su señor. El apóstol y Anta reconocieron que Agni tenía razón y pidió al señor que escuchara sus palabras. El señor indicó que también coincidía con la opinión de Agni. Ricky dirigió su mirada al apóstol Reiran. La chica apartó la mirada y dijo que lo haría. Por supuesto, hacer lo mismo que los demás. El señor puso su mano en la nuca y se rascó, observando que ya no estaba, ahora, muy incómodo con lo ocurrido. Marco, mentalmente, anotó que no debía hacer reír a nadie, porque el señor lo sabía desde el principio. Que esto sucedería. Todos los apóstoles miraron al señor. ¿Quién es más ancho que la noche? El personaje principal miró a Ricky, quien observaba atentamente al señor. Frey observó que este señor es muy astuto. De hecho, él finge que todo no va bien. Como debe ser. De hecho, su objetivo era presionar a Ricky. Y el personaje principal añadió que la situación en este momento se ha complicado mucho. Ahora se pregunta qué hará Ricky. De las palabras inesperadas que Ricky acababa de pronunciar, las pupilas se contrajeron mucho. Le impactó su respuesta. Ricky dijo que tampoco le importaba. La mirada del hombre de pelo gris estaba devastada. Miró al señor con confianza. Ricky observó que, si el señor no aparece, entonces él tampoco abrirá. Los ojos de Nasdaq brillaron con una llama áspera. Atacó ferozmente al hombre, el que se mantuvo firme. El esqueleto se enfrentó. El apóstol gritó que Ricky estaba loco. Y añadió que, realmente es lo que piensa. Y por supuesto, suele pensar que puede compararse con el señor. Ricky observó que en ese instante, lo único que piensa mal aquí es el esqueleto. Nasdaq estaba muy enojado. Un torrente de ira brotó de él. Ricky observó que todos los semidioses son iguales. Y añadió que los señores lo llamaron así solo para distinguir al primer demigod. Y explicó que no tiene otro significado que ese. Nasdaq agarró bruscamente a Ricky por su túnica y lo atrajo hacia sí. Miró directamente a los ojos de Ricky, mientras permanecía calmado. Nasdaq señaló groseramente que no podía simplemente pasar silenciosamente por su declaración y añadió que, solo el señor pudo enfrentar sus responsabilidades. De la mirada de Ricky, se podía entender que no le importaba en absoluto las palabras del esqueleto. Observó que Nasdaq tiene razón en sus palabras, y añadió que ellos desempeñan roles que no están sujetos al señor. Asimismo, al ver el esqueleto, se podía entender que estaba listo para matar, y el apóstol estaría furioso. Listo para proferir palabras obscenas contra Rika. El señor cruzó los brazos, interrumpió a Nasdaq, y miró directamente a los dos apóstoles. El señor observó que deberían dejar de pelear entre ellos. El apóstol esqueleto, furioso, anotó que el señor pararía. Deteniéndolo, Nathan para observar esto en silencio. Cerró los ojos, murmuró. Doc observó que se le puede entender. Porque es claramente visible que este tonto Ricky es muy sospechoso. Y añadió que no es el único que piensa así. Apóstoli. Anto observó que no todos pueden matar a una hidra, si lo desean. El apóstol esqueleto miró descontento a Ricky. ¿Y los demás? El señor señaló que, si aprovechan esta oportunidad, nunca revelarán completamente este secreto, y se dirigió a Nasdaq. El señor observó a todos con cuidado. Observó que les estaba diciendo que no sospechar tales cosas de sí mismos. Y añadió que debía ser paciente, hasta que descubran toda la verdad. El apóstol esqueleto estaba muy descontento. Apretó los dientes con fuerza. Nasdaq se deshizo de la mano de Ricky. Al saltar a un lado, el apóstol esquelético murmuró algo inaudible. Bajo su aliento, se giró bruscamente hacia el señor. Estaba muy enojado y descontento en esta situación. Observó que el señor lo sabe, lo que realmente le enfurece más. Dándose la respuesta a sí mismo, observó que le molesta mucho este Ricky tonto.
incluso en esta situación. No piensa si debería evitarlo. Para evitar sospechas, Ricky enderezó su túnica, mientras el personaje principal lo observaba. ¿Quién? Se paró detrás del apóstol y observó todo. Observa que el comportamiento de este apóstol, Ricky, parecía decirles que no le importa en absoluto. Algunos apóstoles lo sospechan. Y anotó para el Señor que ni siquiera le importa al Señor. El apóstol esquelético añadido. Eso es. Su actitud ante todo esto lo enfurece mucho. El Señor miró en silencio a los dos. Respondió. Entendió el punto del apóstol esqueleto. Todos los apóstoles observaron atentamente a su Señor mientras empezó a hablar con los brazos extendidos. Observó que en este caso, antes del final de la reunión, sin duda, descubrirá si Ricky es un traidor o no, y añadió que hasta que lo descubra, no cancelará su barrera. Hasta entonces, el Señor también indicó que no lo cancelaría, incluso si todos se sientan aquí un mes o un año. Agni miró a su Señor con una sonrisa. Se rió y añadió que en este caso, él sería el primero en abrirse. El apóstol Agni miró a la chica que estaba detrás de él. Y también llevaba una máscara. Al igual que el personaje principal, el apóstol, agradecidamente, señaló que la chica debería quitarse la máscara. Con un movimiento lento de su mano. La chica quitó la máscara de su rostro. Black observó detenidamente a la chica, quien estaba frente a él. Observó que era ella. Como sospechaba, el personaje principal vio un marco. Él y Isabel derrotaron al Fénix. Ese día, él notó que ella esperaría el día de la próxima reunión, entre ambos. El personaje principal reflexionó. No pensaba que se volverían a encontrar. Así, una chica Fénix se paró frente a él, con una piedra brillando en su frente. En sus pensamientos, el personaje principal confirmó sus sospechas y se dijo a sí mismo que era, de hecho, ese Fénix. La chica Fénix se dirigía a algún lugar. Ella se alejaba más y más lejos del personaje principal, mientras se la observaba a ella. En sus pensamientos, se preguntó, ¿por qué la chica se convirtió en apóstol? Se preguntó si esto era su deseo. ¿O alguien la obligó? Rayton observó detenidamente a la chica Fénix, quien se acercaba al apóstol de Ignis. La chica de la túnica azul observó que el Fénix tiene una cáscara humana. De hecho, no está segura de lo que hay dentro. La chica Fénix miró silenciosamente a su maestro. Sus ojos estaban vacíos. El apóstol Egani notó que la chica era una Fénix. Y añadió que la descubrió, no lejos de la cordillera de España. Y observó que este Fénix individual resultó ser varias veces más fuerte que ella. Otros miembros de la tribu hablaban con Rierin, mientras Fénix los separaba. Luego, Anant alzó la voz. Observó detenidamente al Señor y notó que, en este caso, él sería el próximo en revelarse. Un hombre apareció ante los apóstoles. Se quitó la máscara y miró tristemente al suelo. El siguiente apóstol lo presentó como un asesino, y añadió que se llamaba Genta. Nopsok miró con calma a su subordinado, y extendió su mano hacia él. Observó que presentaría a su compañero después. La chica de túnica azul, se sorprendió mucho al ver lo que había. Sus ojos se estrecharon. Los apóstoles anteriores se sorprendieron al verlo. Acaban de ver algo, nadie pudo hablar. Incluso el personaje principal. No esperaba ver lo que realmente vio. Simplemente no tenía palabras para comentarlo. De alguna manera, frente a los apóstoles y a los personajes principales, estaba el diablo. La mitad de su rostro estaba sonriente. Alguien gritó que el diablo realmente estaba frente a ellos. Y con horror y sorpresa, agregó que este diablo, ¿quién está justo delante de ellos? Otro apóstol gritó en su verdadera forma, preguntando cómo Nasdaq lo llamó a su mundo. El personaje principal estaba aterrorizado. El sudor le corría por la cara. Nasdaq notó con satisfacción que había sido ayudado. Y se rió. Black pensó que, de hecho, así lo creía. Y que parecía extraño, especialmente que la gente supiera el círculo de invocación de Asura. El personaje principal se enfrentó a la imagen de Nasdaq, quien miraba a Iris con pensamientos. Frey observó, el apóstol Nazar está conectado con Iris. Rey observó a todos los apóstoles y extendió la mano a su novia. Ella, que llevaba una máscara, lo notó ahora. Le tocaba a ella revelar su identidad. La subordinada, la chica con la máscara, comenzó a quitarse la máscara lentamente. El personaje principal reflexionó. Estaba seguro de que el apóstol, la chica en el manto azul, sería de alguien de la familia Black. Y añadió que Hines los persiguió. Entonces, probablemente sería Saka o Michelle. Mirando más de cerca, Black observó que, según la figura de la chica, probablemente no era un Sokka.
y por lo tanto, se detuvo en anticipación. Los ojos del protagonista se estrecharon. No podía creer lo que veía frente a sí. Una mujer de mediana edad se paró frente a él. Ella parecía molesta por algo. Con horror, el personaje principal observó que esta mujer es la madre de Frey, y esta es Lydia Black, felizmente. El señor aplaudió, sonriendo. Observó que sería agradable verlos a todos. Todos los apóstoles observaron atentamente a su señor, y él a su vez. Observó que todos ellos llevaron amigos muy interesantes con ellos. El señor siguió examinando a todos los que estaban frente a él. Al mismo tiempo, observó, agradeciéndoles, que se alegraba de que revelaran sus secretos, y añadió que no era muy valiente por revelar sus secretos, a pesar del peligro inminente, y llamarlos hermanos y hermanas. En milésima de segundo, todos los apóstoles miraron al personaje principal, quien estaba en el centro de atención. El señor miró a Freya y asintió. En un instante, se giró hacia Ricky, el cual, a su vez, miró al señor, quien estaba cubierto de blanco. El señor se giró hacia el apóstol Ricky. Contestó que, al haber llegado primero, él debería saberlo mejor que nadie. Cómo está estructurada esta fortaleza. Cake observó a Ricky con detenimiento. Le instruyó. Lleva a los apóstoles a un lugar adecuado. Y añadió que debían esperar allí. Todos en la fortaleza miraron a Ricky y al señor. Asimismo, el personaje principal. El señor indicó, dirígete a tus hermanos y hermanas. Por ahora. Pueden descansar hasta que él los llame de nuevo. Y añadió, dirigiéndose a Ricky, que no le importaría hablar con él ahora. El señor levantó su mano frente a él. Y todo se iluminó con luz dorada. El señor todopoderoso y Ricky se trasladaron a una habitación aparte. El chico semidios, a su vez, se quedó en silencio y examinó la habitación. El apóstol se giró hacia el señor. Al iniciar el diálogo con él, observó que no debía sentirse ofendido por él. De cualquier manera, se dirigió al dios llamándolo Ricky. Y añadió que había demasiada gente allí. ¿Quiénes eran? Muy interesados en su conversación personal. Ricky miró la habitación con temor. Observó que aún no le importa. El señor sonrió suavemente, mirando directamente al apóstol. Ricky y el señor se sentaron en sillas. Y comenzó un diálogo entre ellos. El señor observó que en este momento recuerda claramente la alegría en su primer encuentro. Ricky miró al señor. No entendiendo, se miraron. Y el señor siguió hablando. Observó que, al salir por primera vez del apoyo del mundo, y despertó. Explicó lo que más lo atormentaba en ese momento. Es decir, la soledad en los pensamientos del señor. Había un universo sin fin, donde muchos planetas volaban y brillantes estrellas resplandecieron. Observó que todo lo que existía en este mundo le resultaba salvaje, y añadió que, aunque conocía esta información, no sintió ningún interés en arreglarlo. El señor añadió que el poder absoluto es inútil sin un propósito. Es completamente sin sentido sin un propósito. Recordó cómo flotaba entre estos universos. El señor observó que en ese instante, el pilar del mundo, luego liberó otra pieza con conciencia. Y añadió que ahora era él, quien se refiere a Ricky. En ese momento, el señor estaba feliz de que naciera otra conciencia. Observó que Ricky ni siquiera imagina lo que sintió exactamente. En ese instante, cuando el primer semidios, Ricky fue descubierto primero. El Señor Supremo observó que se alegraba de haber encontrado finalmente un propósito, y ya no estaba solo. El Señor observó detenidamente la expresión de Rika. Observó que después de él, los demigodos comenzaron a nacer uno tras otro. Y añadió que ellos eran la razón por la que el Señor vive. Y tiene un propósito para usar su propio poder. También observó que tenía su superioridad, potencia para proteger a los iguales. Y por ende, debía crearles paz. Ricky miró desolado primero al Señor. Luego, en la pared, observó, preguntando por qué. De repente, el señor comenzó a hablar de aquellos viejos tiempos. El señor se sentó erguido y miró a Ricky. Él respondió que, la descontento de Nasdaqi, y el entente era muy razonable. Y añadió que todos los semidioses eran iguales, pero no podía tratar a todos por igual. De repente, el rostro del señor se ensombreció, y el señor observó que Ricky es la mayor felicidad. Y su principal motivo para vivir en este mundo. Apareció una vieja choza ante ellos, hecho de madera. El señor siguió diciendo que por eso precisamente, independientemente de lo que Ricky hiciera a cambio, cerró sus ojos y oídos a sus malas acciones múltiples veces, y añadió que, incluso en la misma choza, se comportó como un ermitaño y no trató con la realidad. Recibió su territorio. Incluso en este caso, se comportó desafiante con el señor. De repente, inesperadamente, el señor abrió tus ojos. Tenían un color dorado brillante.
Y comenzó a decir furiosamente que hizo la vista gorda, incluso que ignoró sus peticiones. El señor miró en silencio a Ricky, quien puso su pie directamente en la silla. Notó groseramente que incluso ignoró el asesinato de sus compañeros de tribu. Por Rika, lenguas de fuego comenzaron a salir. Los ojos del Todopoderoso estaba muy insatisfecho, mirando seriamente al demigod. Le preguntó por qué traicionó. Y se dirigió a Ricky por su nombre. Todos los apóstoles de los semidioses estaban sentados en una pequeña habitación. Eso estaba hecho completamente de piedra. Todos hacían lo que podían. Phoenix y la luna meditaban. Y la madre de Freya leía un libro. De repente, el asesino se acercó al personaje principal. Y le gritó. Black se sentó tranquilo en el suelo de piedra. Su mano colgaba en su regazo. Al mirarlo, el hombre se mostró muy satisfecho. Asesino, en tono ordenado, le pidió al personaje principal que se quitara la máscara. El personaje principal miró al hombre con desprecio. Le preguntó, con una sonrisa, si quería intentarlo por sí mismo. El hombre se mostró muy satisfecho con la respuesta. Sus ojos comenzaron a brillar de azul. Le preguntó groseramente a Frey si realmente creía que no podía quitarse la máscara. De repente, uno de los apóstoles gritó que no debían interrumpir la pelea. Era un demonio. Él miró juguetonamente a los dos chicos, mientras tú a su vez. El demonio les dijo que se callaran, dirigiéndole su mirada, antes de matarlos a ambos. El demonio miró fervientemente al personaje principal, mientras observaba con cuidado al apóstol Nasdaq. El demonio preguntó alegremente si tenían algo para comer. Frey le respondió con interés que tenía pan. ¿Y cerveza? Le preguntó si debía llevar esta delicadeza al demonio. El apóstol estaba muy feliz. Incluso chilló de alegría. Él respondió que el personaje principal trajera comida rápidamente. Aquí, en el suelo de piedra, había una copa de cerveza y 4 rebanadas de pan blanco. El demonio gozosamente empezó a comer la comida que le dio el personaje principal, mientras el asesino lo observaba. El personaje principal caminaba con una bandeja de comida. El demonio respondió alegremente que, después de todo, la comida en el mundo humano es la mejor. Y Black a su vez preguntó a los demás si podían traerles algo. El personaje principal miró a la chica Phoenix mientras la observaba con detenimiento. Le preguntó si necesitaba algo. Observó que ella también le gustaría tomar algo de comer. La chica se sintió muy avergonzada por lo que escuchó, hasta el punto de que comenzó a tartamudear. Frey miró amablemente a Phoenix. Su sonrisa era sencilla en sus pensamientos. Observó, se alegraba de que el Fénix pareciera saludable. Los ojos de la chica comenzaron a lagrimear y se sonrojó. El personaje principal y la chica se miraron, con ojos amables en sus pensamientos. El Fénix respondió que esperaba que el personaje principal también parecía feliz. Bien. El señor miró directamente a Ricky, quien lo miró de reojo. El señor miró maliciosamente y en serio a la criatura, Ricky, el semidios. En sus pensamientos, Ricky observó que mientras reflexionaba, el Todopoderoso adivinó todo. Desde el inicio, apareció una imagen ante Ricky, donde Nasdaq lo agarró por la túnica. Y el señor observó esto. En sus pensamientos, observó que cuando el Señor sugirió que todos los apóstoles quitan sus máscaras, ya pensaba que el Señor lo había hecho realmente. Ya sabía todo desde hace mucho tiempo. Y añadió, provocó aún más a los demás dioses. Por esto, Ricky recordaba las expresiones en las caras de Nasdaq y Ananta y siguió observando que, si no sabía de esto, entonces, sin duda, estaría enfadado con todas sus acciones. El señor observó silenciosamente a Ricky con atención. En sus pensamientos, Ricky observó que el señor no hizo esto, pero por el contrario, reaccionó de tal manera que estaba seguro de todo. Desde el principio, el semidios se sintió incómodo. Sus cejas se fruncieron y miró hacia otro lado. El señor, volviéndose hacia Ricky, observó, el asesinato de parientes es un pecado imperdonable, y no se puede perdonar. El Todopoderoso miró furioso a Ricky. Silenciosamente, miró al suelo. El señor le preguntó, ¿cuál fue la razón de Rika? Y añadió que, antes, lo entendía mejor que nadie. No notó que compartía objetivos con el señor. Él mismo, tras un breve silencio. Finalmente, el semidios abrió la boca. Ricky observó que la razón era sencilla. En sus acciones, se dirigió al señor por su rango. Ricky miró fijamente al señor. Observó que lo hacía todo, porque cometió errores en el pasado. El señor miró en silencio a Ricky a los ojos. No sabía qué responder. De repente, en un instante, la cara del Todopoderoso desaparece de nuevo. Los dos progenitores de este mundo se sentaron en silencio, frente a frente. Ni siquiera se miraron. El señor observó con sonrisa. Significa que Ricky aún está enojado.
sobre lo hecho hace 4,000 años, y se convirtió en el gran error del Señor. El Todopoderoso miró a Ricky en silencio, observó que aún cree. Aún no puede perdonarlo. Por una vez, interfiriendo en su batalla con. Esa misma noche, añadió que en ese día, estaba muy ofendido por él. Ricky miró al Señor con una ceja fruncida. El Todopoderoso golpeó levemente la tabla de madera. De repente, se le ocurrió, y miró directamente al semidios, el que estaba sentado frente a él. El Señor indicó que está dispuesto a solucionar todo, como si nada hubiera ocurrido. Los ojos de Ricky se estrecharon mucho. Estaba impactado por la noticia. Con temor, el chico preguntó al Todopoderoso sobre lo dicho. El Señor levantó ligeramente su mano, mientras miraba al semidios. Al mismo tiempo, respondió que la última vez, dijo que estaba dispuesto a hacer todo, como si nada hubiera pasado. El Todopoderoso añadió que decía la verdad. Y añadió que pudiera ver esto como una especie de disculpa por haberlo interferido hace unos 4,000 años. El Señor se levantó de su silla, mientras Ricky estaba en shock y el sudor le corría por la cara. Observó que aún mató a sus parientes. Y esto es un acto imperdonable. El Supremo comenzó a caminar alrededor de su silla. Mientras Ricky lo miraba, el Señor observó que, por supuesto, incluso si afirman ahora que no hay traidor, no podrán convencer a nadie de esto. Y añadió que no convencerán a Nasdaq, y en particular a Anta. El Altísimo detuvo a Ricky. Cambió su posición. El Señor añadió que además, si tenemos en cuenta que el hecho de que Ricky llamara demasiado la atención será difícil, y añadió que prometió al apóstol que, en esa reunión, incluso a cualquier precio, debe identificar al traidor. La sala se quedó en silencio de repente. Después de pensar un poco y en silencio, llegó una idea a él. El Señor observó que sería necesario un reemplazo. Por lo tanto, será necesario la misma fortaleza en la que estaban ahora. Apareció ante ellos. El Señor mencionó que tenía a alguien en mente. Añadió que esa persona era un semidios. ¿Quién se dirige a su fortaleza ahora mismo? Ricky se levantó de su silla. Sus ojos estaban cerrados, seguía razonando. Observó que el Todopoderoso estaba. ¿De verdad va a acusar falsamente a su pariente? Y añadió que, durante ese tiempo, el Todopoderoso había cambiado mucho. Hasta que nos vimos, el Señor se tensó mucho, para que todos sus músculos fueran visibles. Ricky siguió observando que, ¿no fue el Todopoderoso él mismo quien creó las reglas? Establecía que todos los semidioses son iguales. Y no hay nadie que pueda ser más alto, o alguien inferior. El Señor gritó la palabra muy fuerte, hasta tal punto que sus ojos brillaron con una llama intensa. Estaba enojado, repetía mucho. Y siguió diciendo con los dientes apretados, que Ricky es especial para él de esta manera. Ricky se quedó en silencio observando al Todopoderoso. De repente, con las siguientes palabras, sus ojos se estrecharon mucho. El Señor observó que el semidios debe matar a su apóstol ante todos, con sus propias manos. El Todopoderoso y el semidios no se miraron. Ambos se quedaron parados sin moverse. El Señor observó que, en este caso, Ricky hibernaría unos 1000 años. Y añadió que en cualquier caso, su vida es eterna, por lo tanto, para ellos, no es un periodo tan largo que Ricky debe superar. En hibernación, el Todopoderoso observó que Ricky pudiera ver esto como una especie de vacaciones. Y añadió, hasta entonces, él se encargaría personalmente de su seguridad. El Señor siguió hablando. Observó que en unos días, el tipo llamado él vendría, y él sería el sustituto de Ricky. El Señor salió de la habitación con un fuerte estruendo. Observó que cuando Ricky estaba aquí, deja que haga exactamente lo que el Todopoderoso le dije. El Señor comenzó a evaporarse en el espacio. Finalmente, tras todo esto, él tomó nota de que estaría atendiendo todo lo necesario. El segundo no necesita preocuparse. Los ojos de Ricky se estrecharon, y le asustaron estas palabras. Sus pupilas se hacían cada vez más pequeñas. En sus pensamientos, se preguntó, ¿que realmente era posible reemplazarlos? Los semidioses y el Señor mismo. Ricky observó la habitación vacía. En sus pensamientos, consideró que si mataba a Frey, nadie le acusaría más de nada. Y añadió que junto al Señor, podrían cambiar a todos los semidioses, y podrían empezar desde adentro. Ricky se acercó a la puerta. Lo miró fijamente en sus pensamientos. Continuó observando que en este caso, tendría que luchar no del todo solo, pero con el Señor. Añadió que no había situación más ideal que esa. El Señor estaba dispuesto a apoyarlo. Los apóstoles seguían sentados en su aposento de piedra, cada uno atendiendo sus asuntos. De repente, el personaje principal contestó la llamada. Ricky le indicó que se fuera. Black miró la puerta abierta y a Ricky.
Se paró en el umbral y lo miró. La cara del demigod le pareció muy extraña a Blake. En un instante, ambos salieron de la habitación. Mientras todos los miraban, caminaron en silencio absoluto. Ricky avanzó y el personaje principal lo siguió. En el mismo silencio, llegaron a las escaleras y comenzaron a bajar. El personaje principal no entendía lo que sucedía. En sus pensamientos, recordó que Rashida fue asesinada por nada más y nada menos que Ricky. Y añadió que de hecho, sabía que este semidios no se podía confiar. Frey pensó. Sus sospechas se confirmaron por completo. Los dos pararon, se quedaron en silencio. De repente, Ricky movió su mano con fuerza. Su palma atravesó el aire. La pared frente a ellos comenzó a desmoronarse en pedazos debido al golpe del semidios, y trozos de piedra esparcidos en distintas direcciones. Mientras el personaje principal observaba, la pared colapsó y apareció un almacén frente a ellos. Frey pensó en ello. No esperaba ver un almacén con joyas, oculto por Daloman aquí. Y añadió que no sabía que había un lugar así debajo. Blake siguió a Ricky de cerca. No sabía a dónde iban. El semidios siguió caminando recto. Por el silencio absoluto. Cada paso se oía. De repente, el personaje principal decidió preguntar dónde estaban él y Ricky. Vamos ahora mismo. El demigod detuvo y atrajo a Frey con sus palabras. Ricky preguntó si el personaje principal sabía el poder del señor. Ricky respondió su propia pregunta, sin siquiera girarse hacia el personaje principal. Observó que el Todopoderoso posee la magia del espacio, lo que implica que controla el espacio en sí. Frey se quedó en silencio, escuchando a Ricky. No sabía cómo responder a esto en sus pensamientos. Observó que su autoconciencia se aseguraba al abismo, separado de su cuerpo. Y todo esto también ocurrió por el poder del espacio. Ricky apretó los puños. Con los dientes apretados, preguntó si el personaje principal entendía lo que él era. Blake observó que todo esto implica que, incluso si Frey llega a 9 estrellas, aún así no podrá vencer al señor. El personaje principal no entendía a dónde iba con todo esto, y siguió observando al semidios con atención. Frey no entendía por qué Ricky le estaba contando esto de nuevo, y añadió que por esto decidieron cazar a los apóstoles. El demigod cerró los ojos, con expresión sombría. Observó que el personaje principal vio todo. Con ayuda de aluminio, una piedra blanca apareció ante nosotros, que se aplastó en varias piezas. El semidios señaló que, si consiguen esta piedra, entonces los semidioses no tendrían el castigo divino y por lo tanto, no tendrían necesidad de crear apóstoles para sí mismos, los personajes principales. Aún no entendía a qué se refería Ricky. Y le preguntó de nuevo, ¿qué significa esto? Ricky se quedó en silencio, de espaldas a Frey. Un momento después, cuando el personaje principal observó detenidamente al demigod, sorprendentemente, pidió perdón. Y Frey, a su vez, se sorprendió mucho. En un instante, el espacio parecía envuelto en oscuridad. Las próximas palabras del demigod. Observó qué les parecía. Llegó el momento de despedirse. En un instante, Ricky sacó su espada. Atacó al personaje principal. Mientras él a su vez, de alguna manera, logró poner un bloque frente a sí mismo. En su siguiente ataque, Ricky desenvainó la hoja de su espada, directamente a través del cuerpo del protagonista. Y luego, con un movimiento agudo, devolvió su espada a su lugar. El personaje principal colocó rápidamente un bloque frente a él. Con las manos, miró a Ricky con incredulidad. Blake estaba en shock total. No había rastro del golpe en su cuerpo. Sus ojos se estrecharon. No entendía lo que sucedía. De repente, se oyó un jadeo y un tos. Detrás del personaje principal. Rápidamente, dirigió su mirada hacia el origen del sonido. Detrás de Frey, Anta se paró, quien extendió su mano hacia el personaje principal. Estaba herido, Frey estaba muy impactado. El semidios y el anciano llamó a Ricky con voz de caballo. Los ojos de Ananta se estrecharon y estaba muy enfadado. El demigod observó que Ricky era un desgraciado. Y añadió que sabía que Ricky era un traidor. La espada del hombre de cabello gris apuntaba directamente a él. Completamente desalentado, Anta. Ricky observó que escuchar a escondidas no es una buena actividad. El demigod y Anta se sentaron a los pies de Ricky. Y el personaje principal, la mano del hombre de cabello gris, no tembló ni un poco. El semidios y Anta gritaron en voz de caballo. Creía que él había matado a la hidra. Los ojos de Rika eran fríos. Mirando fijamente al Ananta fabricado, observó que este dios de la guerra tenía razón, porque fue él quien mató a Hydre.
Ricky cortó abruptamente a Anta por la mitad, mientras gritaba desconsoladamente, dividido en dos. Ananta se desmoronó lentamente en pedazos pequeños. Un momento después, de lo que quedaba del semidios y Anta, solo quedaron trozos. El personaje principal se horrorizó al ver trozos de su cuerda, mientras Ricky observaba calmadamente. Como no quedaba nada de Anta, Fry gritó el nombre de Ricky y le preguntó qué había hecho. Ricky permaneció calmado y ni siquiera se giró hacia el personaje principal. Indiferentemente, lo anotó. Ese demigod era solo una patética farsa. Y añadió que muy pronto, el señor vendría aquí, junto con el resto de los semidioses, y observó que no les quedaba mucho tiempo. Con un rápido movimiento, Ricky giró su espada en su mano. Tomó una postura de ataque. Su aura púrpura rodeaba su cuerpo y al mismo tiempo cayó un silencio absoluto. Los ojos del demigod Ricky brillaron. Gritó fuerte y desgarradoramente. Fue un grito largo y agudo. Todo a su alrededor estaba en furia de la brillante aura púrpura de Ricky. El suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se preparaba para golpear y destruir la barrera espacial. El personaje principal estaba completamente atónito por lo que sucedía. Puso las manos delante para evitar que las partículas de la tierra destruida volaran. A él, los ojos de Black se estrecharon. No podía creer lo que veía. Ricky se preparaba para golpear, horrorizado. El personaje principal reflexionó que este golpe y postura le pertenecen. Se detuvo, pensó eso.